Cuando alguien propone algo que es incoherente con el fin, quiere decir que el fin ya no existe más. Y esto es un error muy común no tenerlo en cuenta. Creer que vos podés hacer algo que es incompatible con lo que te propusiste hacer con tu vida, sin que eso implique que no vas a hacer lo que te propusiste hacer con tu vida. Creer que eso es gratis. Eso es un grave error. Este es mi mayor problema, por cierto, con la ética cristiana. Que en general, quienes siguen mis canales saben que tengo muy alta estima al cristianismo, muy especialmente tengo muy alta estima a su código ético. Creo que es el mejor código ético por el que se han regido al menos 1 millón de personas en el planeta. Pero lo que realmente me parece uno de sus puntos más flojos es este énfasis en el resistir las tentaciones. No, que uno debe resistir las tentaciones y no debe tentarse. Si uno está todo el tiempo resistiendo las tentaciones porque no sabe qué quiere hacer con su vida. Las tentaciones aparecen cuando uno no tiene propósito. Cuando uno está de turista en una ciudad puede ir a un parque, puede ir a un mercado, puede agarrar por una calle simplemente porque es bonita. Cuando uno va a algún lado ni se le cruza por la cabeza la posibilidad de agarrar una calle porque es bonita. Va por la calle que lo lleva a donde tiene que ir. Esa calle es fea, huele mal, es peligrosa, sí, pero es la que me lleva a donde tengo que ir. Ni se me ocurre la posibilidad de ir por otro lado. Las tentaciones aparecen cuando uno no va a ningún lado. Si uno tiene claro qué se propuso hacer con su vida, o con una parte de su vida, por ejemplo, si uno tiene un canal de YouTube, y si uno tiene claro qué se propuso hacer con su canal de YouTube, las tentaciones le rebotan. No tienen de dónde, porque uno no es que tenga una fuerza de voluntad indestructible, tiene claro el precio que paga si ceda a esa tentación. Voy a dejar que me sponsoree un videojuego trucho. Estoy abandonando el propósito por el que creé mi canal, por el que estuve 7 años trabajando en esto. Entonces, ¿cuánto pagan por eso? $1 puñado. No, gracias. O sea, uno tiene que tener si uno tiene claro qué se propuso hacer con su vida, las tentaciones no tienen de dónde agarrarlo. Y otra cosa, tercer consejo que le doy, uno tiene que tener claro por qué código se rige. Porque he visto, sobre todo en esta época donde de falta de grandes relatos, odio este término, pero vamos a usarlo acá a falta de uno mejor. En esta época de falta de grandes relatos, cuando la ética de una persona se forma por un montón de pequeños relatos, por ahí está cediendo a códigos éticos incompatibles entre sí y termina siendo como una especie de perro doméstico que se siente culpable cuando lo regañan, aunque no entiende las palabras del amo, no entiende por qué lo están regañando, pero reconoce el tono de voz de que lo están castigando. Termina comportándose de un modo parecido. Alguien dice, eso que usted está proponiendo va en contra de los preceptos budistas del canon Pali. Ok, yo no soy budista, yo no me rijo por el canon Pali, me importa un bledo contradecir los preceptos budistas de los textos sagrados del budismo, me importa un bledo, no es el código por el que me rijo. Uno tiene que tener claro por qué código se rige. Porque con esto aparece una esa actitud de creer que alguien hizo algo malo porque le hablan en tono de reproche, como si fuera un perro. Y la otra es que hay gente que se autopercibe, por ejemplo, miembro de una religión, se autopercibe como que suscribe una ética, cuando lo cierto es que se rige por otra. En la práctica se rige por otra. Uno tiene que tener claro por qué código ético se rige. Y tener cuidado de ser coherente con ese código ético, lo cual necesariamente va a implicar contradecir otros.
lo cual necesariamente va a implicar contradecir otros. Y esto también, si uno tiene claro por qué código se rige, cuando le viene, con lo, ¿cómo se atreve? How dare you? Ok. No me rijo por ese código. No me rijo por ese código. Varias personas se cabrearon bastante por mis comentarios sobre el romanticismo, porque dije que el romanticismo es un fetichismo de la pareja. El amor, en vez de verlo como la unión de dos personas para hacer una tercer cosa, sea una tercera persona, en el caso del amor sexual, sea otra cosa, me dicen que el agrado por la pareja es parte del amor. Bueno, precisamente en esto consiste el fetichismo. El fetichismo es confundir la parte con el todo. Es tratar a una parte, a lo que es una parte, y en efecto, el agrado por la pareja es parte del amor, como si fuera todo. Me preguntan qué pasa si una pareja es estéril. Es que el amor romántico es estéril. Incluso si produce biológicamente el nacimiento de un ser humano, ese ser humano que nació como consecuencia del amor romántico no es abarcado por este fetichismo de la pareja que es el amor romántico. Del amor romántico proceden tres de las peores características del mundo de hoy: el elogio de la perversión sexual, el odio a los niños y la antipatía entre los sexos. Y esto no es que surgió con la corrupción, con la decadencia del amor romántico, estaba en sus orígenes. Lo encontramos ya en tipos como Lord Byron, Percy Shelley. Ya encontramos estas características típicas del amor romántico. No me agrada la idea romántica del amor. No me agrada el romanticismo, no me agrada especialmente lo más conocido del romanticismo, que es su idea del amor. No me agrada. Alguien me dice que en una ficción ambientada en 1930 le llaman a la Primera Guerra Mundial. Uf. Ouch. Sí, le pasa a cualquiera esto. Ojo, no estoy diciendo, no, qué tonto, le pasa a cualquiera. Estos errores le puede cometer cualquiera. Ya que tocamos el tema, ¿sabe que la Primera Guerra Mundial, antes de que existiera la guerra de 1939, era conocida como la Gran Guerra? Pero ese es el nombre que se le dio sobre el final y en la posguerra, en la primera posguerra. Ahora, ¿sabe cuál fue el primer nombre que tuvo el conflicto cuando Bulgaria le declara la guerra a Serbia? Tercera Guerra de los Balcanes. Ese fue el primer nombre que tuvo el conflicto, que después iba a ser conocido como la Gran Guerra y después como la Primera Guerra Mundial. Inicialmente fue la Tercera Guerra de los Balcanes. Suena sospechosamente parecido a Segunda Guerra ruso-ucraniana, ¿no? Suena. Nadie tenía la menor idea de hasta dónde iba a escalar ese conflicto. Esperemos que la historia no se repita, desde luego, ¿no? Y me preguntan por último, ¿creo que existe el peligro de que el fascismo regrese en el mundo de hoy? Por ejemplo, en la Europa de hoy. No y sí. El fascismo fue algo muy propio de un lugar del mundo en un momento de la historia. Europa occidental a principios del siglo XX. Por eso no se extendió a otras partes del mundo, y más allá de que un montón de dictadores bananeros tomaron ideas sueltas, pero no se extendió a otras partes del mundo, y no existió antes ni volvió a existir después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Era algo muy propio de un momento particular de la historia, de un lugar específico del mundo. El fascismo fue la versión política de lo que en economía fue el taylorismo, también llamado fordismo. La idea de la producción en serie
de la masificación, de la producción en masa, de la producción en serie, propias del taylorismo, del fordismo, la línea de montaje, llevadas a la política y a la producción de seres humanos, llevada a la política, llevada a la sociedad, nos da el fascismo. ¿Qué pasa? Que en el mundo de hoy ya la producción taylorista no es tan importante, salvo en pequeños lugares puntuales en la frontera de México, Estados Unidos, en algunas ciudades de China, puntos muy específicos. En general no es algo relevante en el mundo de hoy, no es algo central por lo menos. Y otra cuestión que fue propia de ese momento de la historia fue el Estado como el agente por antonomasia de la política internacional. El término política internacional, política entre las naciones, da por sentado esto, que el Estado es el agente de la política global. Ya no es así esto. Es por eso, como no están dados los dos supuestos básicos del fascismo, el taylorismo en economía y la omnipotencia del Estado en la diplomacia, no puede aparecer el fascismo en política, porque si usted no tiene ni un caballo ni una yegua, no hay modo en que puedan hacer un potrillo. No están dadas las condiciones que lo generaron en primer lugar el fascismo. Distinto del marxismo, que el marxismo se lo encuentra en los 5 continentes durante casi 2 siglos, porque está fuertemente arraigado a ideas esenciales de la civilización occidental moderna. Es una especie de reducción al absurdo de ideas que andan dando vuelta, de hecho, desde el Renacimiento. Por eso ha sido una ideología totalitaria mucho más exitosa. El fascismo fue un boom, fue un momento, no estoy minimizando el daño que hizo, pero fue un pum, fue una pompa de jabón, una supernova histórica. El marxismo es un cáncer mucho más sostenido, mucho más duradero. Es de fuego lento. Lo que sí creo que puede aparecer, tiene altas probabilidades de aparecer, es un nuevo movimiento político que se arraigue en las circunstancias del mundo de hoy, en una economía totalmente centrada en lo digital, en la deslocalización y en una política internacional donde las corporaciones han reemplazado al Estado como el agente primario de las relaciones internacionales. Puede aparecer un movimiento político que rinda culto a las corporaciones y que tenga las mismas características esenciales, el mismo tipo humano que captó el fascismo hace 100 años. Tecnolatria, idolatría por la tecnología, sumisión masoquista al poder, la idea de que el poder es bueno y quien contradiga el poder es malo, y un absoluto desprecio por la naturaleza humana, una misantropía más o menos explícita o disimulada según sea el caso, pero misantropía en cualquier caso. Por esto estoy de acuerdo con Francis Fukuyama, un pensador con el que no estoy de acuerdo muy seguido, en que en el mundo de hoy el transhumanismo es la ideología más peligrosa, es la idea más peligrosa que anda dando vueltas. Y digo esto, que lo digo yo, que a diferencia de Fukuyama, yo no estoy ciego ante el peligro del marxismo. Yo no estoy ciego ante el peligro del marxismo. Y así todo, creo que hoy el transhumanismo es una amenaza peor para la humanidad que el marxismo. Así todo, lo creo todavía peor. Puede producir desastres, se puede masificar lo que hoy día son unos 50.000, 100.000 locos, que son unos cuantos por loco, por cierto, se puede masificar, se puede volver un movimiento masivo y pueda llegar a ser desastres sin precedentes históricos. El transhumanismo, porque tiene todas las características del fascismo. Es un movimiento radicalmente misántropo, es quizás
la ideología más misantrópica de la que hay registros históricos, donde el odio a la condición humana es totalmente explícito, el desprecio por los seres humanos es totalmente explícito. Tienen la misma sumisión masoquista al poder que tienen los marxistas y que tenían los fascistas, y está está respaldado, quise decir, por la tecnolatria, por la idolatría a la tecnología predicada por las grandes corporaciones. Tiene todas las mismas características básicas. Y a diferencia del fascismo, que pertenece a un mundo... Todavía hay algunos boludos que andan ahí saludándose con el brazo acalambrado. Son fósiles vivientes. El fascismo pertenece a un mundo que ya no existe. El transhumanismo, en cambio, encaja perfecto en el mundo de hoy. Por eso lo considero extraordinariamente peligroso. Lo considero una ideología extraordinariamente peligrosa. Si quieres llamarlo es un regreso del fascismo, valga. Sería otra cosa distinta en realidad. Parecida, pero distinta. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. We do, I think, have an obligation to create the new pop culture ourselves, to tell the kinds of stories we would prefer to see in entertainment, and indie authors and indie filmmakers are critical to this. Now, having said that, it is important that our works don't get too mired in being reactionary and therefore anti-woke. So I think the best way to kick against the establishment is not to recognize its power. A lot of comedians have also reached this conclusion. So anti-woke jokes can be funny and everything, but they give too much credence and power to woke itself. By mocking it constantly, it only serves to amplify its messaging and legitimize the influence and talking points and power that it currently holds on society. So the best way to move forward with writing and producing good fiction is to start with new foundations. So there are, of course, good stories to tell that can be allegories for what we're experiencing right now. You know, make your work a kind of crusade against the current entertainment system is to become somewhat burdened and saddled with it, which only serves to underline how pervasive it is. But to prove that woke is not all-powerful and influential in our cultural stories is to tell entirely new stories that are completely devoid of it. So being anti-woke is one thing, being entirely unwoke is quite different. So to ignore it and tell politically neutral stories that don't comment or critique or even satirize our current age or recognize the existence of woke is to prove that it's possible to contribute to culture without the presence of woke. So woke won't last forever. It doesn't have a timeless universal appeal. It doesn't speak to something, universal and innate within the human condition. It can only exist if it's propped up by big money and force-fed into the culture. So if you take all that away, it will disappear. It can't last by itself. But stories that are universal and timeless, they have, and of course will last, and will inspire people for centuries. You're goddamn right.